Buenas tardes, Omar. Hola, profe, muy buena tarde. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, sí. Hola, Omar. Pensé que no estaba funcionando mi micrófono. No, no, perfecto. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, profesor. Vamos a esperar tantito en lo que entran sus demás compañeros, ¿no? Buenas tardes, profesor y ¿Qué tal, compañeros. Anayeli? Buenas tardes. Buenas tardes, Alondra. Y usas que sea el número correcto, si no, vamos a hacer un relato. Está llamando. Sí. Buenas tardes, Alondra. Si pudieras cerrar tu micrófono, Alondra. Ok, perfecto. Bueno, Ok, entonces nada más acuérdense que en un ratito más participen en el chat para que yo tome de ahí su asistencia, ¿eh? Bueno, ok, entonces déjenme aquí compartir y vamos a compartir. Perfecto. Bueno, no sé si ahí pueden ver ya mi pantalla. Sí, Sí, profe. Perfecto, la voy a mover un poquito para que se vea completa, porque creo que no se ve completa. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, hoy, ustedes al día de hoy deben de tener ya algo, debieron haber hecho ya tener una plantilla como esta, ¿no? Donde tienen una portada, hay un lugar, una pestaña que se llama encuesta, donde debe haber un objetivo, ¿no? En el cual ustedes aquí el estudio que van a hacer es para conocer los hábitos de la población con relación a la compra, ya sea de un producto o servicio. Ustedes aquí deben de poner claramente qué producto o servicio van ustedes a estudiar, ¿no? La compra de ese producto o servicio. Luego está el método de muestreo, que ya saben ustedes que lo vamos a hacer por el método de conveniencia. Ya significan ustedes, deben de saber qué es el método de conveniencia. Luego está el uso del estudio, pues es para que ustedes puedan desarrollar una campaña, ¿no? Una vez teniendo estos resultados, teniendo esta información, entonces ya saben, deberán saber hacia dónde orientar la campaña, ¿no? Y entonces, pues van a tener mejores resultados en esa campaña, ¿no? En las preguntas que al menos deben de tener ustedes contempladas son estas que están aquí. Como dije en la sesión pasada, mencioné que estas eran al menos deberían de tener estas preguntas en su encuesta y ustedes pueden agregar adicionales según ustedes consideren. Bueno, muy bien. Deben de tener resultados, algo parecido a esto, una tabla de resultados, ¿no? De todas las respuestas que obtuvieron
de al menos 20 encuestados. Es decir, pueden ustedes tener, pues no sé, 30, 40, los que ustedes hayan encuestado. Y deben haber recopilado esta información. Deben haber recopilado su edad, el sexo, qué medios, por qué medios utilizan más para informarse, qué red utilizan más de todas, la mensajería, cuál es la que más utilizan, el dispositivo que más utilizan, el tiempo que pasan en el internet, en horas, ¿no? Por semana, y el marketplace, que es el comercio electrónico que más utilizan, y el gasto promedio que llevan a cabo en un mes en internet, en compras por internet. ¿Ok? Entonces, ustedes le pueden agregar otras columnas, las que ustedes consideren necesarias. Bueno, cada una de estas, vamos a decir, medios de comunicación, pues debe tener su pestaña porque es ahí donde vamos a procesar, ¿no? La pregunta, como lo hicimos la clase pasada. Las redes sociales igual, la mensajería igual, debe tener su propia procesamiento, el dispositivo igual, el tiempo en internet en horas igual, ¿no? El correo electrónico o comercio, perdón, el comercio electrónico o marketplaces que utiliza, el que más utilizan, pues también lo mismo hasta llegar a lo que es el gasto promedio. Les dije que el gasto promedio no se preocuparan porque lo íbamos a utilizar, íbamos a hacer, ¿cómo se llama? Eh, una tabla de frecuencias, pero para datos agrupados. Es decir, vamos a agrupar el gasto mensual por rangos, ¿ok? Eso es lo que vamos aquí a hacer. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, antes de que pase a esto, a enseñar esta parte, ¿hay alguna pregunta de lo anterior? Jóvenes, ¿tienen alguna duda de lo que debieron haber hecho para el día de hoy? No, profe. Todo. Ok, bueno. Entonces, ok, bueno. Entonces, en teoría, ustedes ya deben de tener una plantilla similar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como les dije, vamos a agrupar por rangos de gasto, ¿no? Vamos a utilizar este dato que obtuvimos acá, es como si copiáramos esta información. Vamos acá, ¿no? De los resultados de la encuesta. Entonces, vamos a utilizar esta información que está aquí, la vamos a copiar en gasto promedio, ¿no? Y la vamos a poner aquí. ¿Sale? Entonces ya tenemos esto y listo. Y entonces tenemos ahora sí que la persona encuestada uno, pues mencionó que 500 pesos gasta al mes en compras por internet. Y así cada uno de los encuestados hasta el número 20. Bueno, muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es precisamente lo que vamos a hacer es ordenar, ¿se acuerdan? Igual que en los datos no agrupados. Entonces, ahorita vamos a ordenar mis datos de menor a mayor. Entonces, para eso me voy a datos y digo que voy a ordenar el intervalo. Porque si le digo que me ordene la hoja, me va a ordenar toda la hoja de cálculo, lo cual no quiero. Me voy a ordenar el intervalo, ¿no? Y listo. Ya me la ordenó. Perfecto. Entonces ya tengo de menor a mayor. Perfecto. Esa es la primera.
Ahora, ¿cómo le hago para saber cuántos intervalos, ¿no? Voy a tener para agrupar esta información. Bueno, lo primero que se hace es la regla de Sturge. La regla de Sturge es esta que está aquí. Y esta acá, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera. Es 1 más 3.322 más el logaritmo base 10 de n. ¿Qué es n? A ver, ¿quién me dice qué es n? A ver, ayúdenme con eso. ¿Qué es n? ¿Qué significa n? A ver, Anayeli, ¿qué es n? Es el tamaño de muestra, se podría decir. Ajá, y entonces, ¿qué número sería? La cantidad de encuestados, La cantidad de... de encuestas. Sí, muy bien. Entonces, en este caso, serían 20, ¿no? Porque encuestamos a 20. O sea, aquí le ponemos 20. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Entonces, el número K lo vamos, o el número de intervalos de clase, que es como se llaman esto que vamos a calcular, ¿no? Que son esos rangos que van a tener un límite inferior y un límite superior, pues se calculan como está en esta fórmula. Entonces voy a poner el cálculo 1 más 3.322 más el logaritmo base 10 de n, ¿no? Que lo tengo aquí abajito. Perfecto. Entonces, ya me da que es 5.62, lo que sea. Este número lo voy a redondear a 6, ¿ok? Y entonces voy a tener 6 intervalos de clase. Aquí están los 6 intervalos de clase ya preparados. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto de A? A se le llama amplitud y la A me sirve, se calcula de la siguiente manera. Voy a tomar el valor, esta que está aquí al final de un conjunto de datos, el valor mayor y le voy a restar el valor menor del conjunto de datos. Entonces, voy a hacerlo. Este que está aquí menos el valor menor de ese conjunto de datos. ¿Ok? Ya tengo calculada la amplitud. ¿Ok? Y ahora voy a dividir la A entre 6. ¿Ok? Esto me va a servir porque ese es el tamaño del intervalo. Cada intervalo va a medir 33.33. ¿Ok? Esto que está aquí. Y ahorita les voy a decir para qué me va a servir. Y también voy a dividir el C entre 2 porque me va a servir para calcular el punto medio del intervalo. ¿Ok? Entonces ya lo calculé. ¿Alguna pregunta con estos cálculos que acabo de hacer? ¿Hay alguna pregunta o duda con estos cálculos que acabo de hacer? Bueno, ok, entonces está claro, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, pues muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular
los intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cantidad? Voy a poner el punto inferior aquí. Estas tablitas son auxiliares para crear la tabla de frecuencias para datos agrupados. Entonces, voy a poner aquí el punto inferior de cada intervalo de clase. Entonces, el primero es el 500. ¿Por qué es el primero 500? Pues porque es el valor más pequeñito que tenemos en el conjunto de datos. Es este. ¿Ok? Ahora, el que sigue, ¿cómo lo voy a calcular? Voy a sumar este más el tamaño de cada intervalo. ¿Ok? Pues ya tengo eso. El que sigue va a ser igual, ¿no? Espérenme tantito, déjenme bajarles para que se vea. Este que está acá arriba, el 833, es el límite inferior del segundo intervalo. Y entonces a ese le voy a sumar otra vez 833. Ahora, eso lo hacen, ¿no? En todos los intervalos. Entonces, voy a fijar el valor de 3.33, ¿sí? Para que no se me mueva al jalar la fórmula. ¿Cómo se hace eso? Pues le agrego, ¿cómo se llama? Signos de dólares o de pesos o de moneda, ¿no? Ahí, y entonces ya puedo jalar la fórmula. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo el límite, ¿no? El límite inferior de cada intervalo de clase. Ahora ya puedo formar mis intervalos de clase aquí. Entonces el primero va a ir de 500 a este punto, ¿no? 833.33. El siguiente va de 833.33 a 1166.66. El siguiente va de 1166.66 a 1500. 1500. El siguiente va de 1500 a 1833.33. El siguiente va de 1833.33 a 2166.66. Y el último va de 2166.66 a 2500. ¿Alguna duda? ¿Cómo es que hice esto? Este procedimiento. Omar, Marisol, ¿alguna No, duda? profesor. ¿No? Bueno, ahora bien, vamos a obtener el punto medio. ¿Cómo se obtiene ese punto medio? Y ahorita les digo para qué es ese punto medio. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Bueno, el punto medio es el valor que va entre 500, es la mitad que va entre 500 y 833.33. Entonces, el punto medio, ¿sí? Aquí está calculado ya. ¿Qué hice? Pues calculé a cada uno de estos valores, ¿no? Del límite inferior de cada intervalo, le sumé, acuérdense,
es el valor medio, ¿no? Porque dividí C entre 2, ¿ok? Y entonces, pues ese valor, ese es igual. Entonces lo voy a copiar nada más y ya lo tenemos. Y entonces aquí me dice que autocompletar, le digo que sí, porque son los mismos valores. ¿Queda claro eso? ¿De dónde salió ese punto medio? Omar, ¿sí quedó claro? Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia absoluta, ¿no? Correspondiente a cada uno de los intervalos. Y es que hay que ver los datos que tengo aquí, ¿no? De mi conjunto de datos, cuántos datos caen en este intervalo. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver cuántos datos caen en este intervalo. Entonces, vamos a sumarle. En este intervalo va de 500 a 833, ¿no? Y entonces voy de 500 es 1, 2, 3, no, no es cierto. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí. 5, ¿no? Porque el siguiente valor se pasa. El siguiente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Son 6. Bueno, a ver, hay que permitir a todos. ¿Ok? Y entonces aquí va 6. Aquí va 6. ¿Sale? Entonces, el siguiente va de 1166 a 1500. Entonces va de 1166 a 1500 sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Bueno, vamos a dejar el último valor que es 1500 para el siguiente intervalo. Entonces le ponemos 5 aquí. Y luego seguimos de 1500 a 1833.33. Entonces empezamos con el de 1500 y solamente hay uno. En de 1833, en este intervalo solamente hay uno y dos, ¿no? Mil, a ver, creo que aquí cometí un error. Es 1500 y 1600. Aquí son dos, perdón. Aquí son dos. Entonces, en el siguiente es 1833 a 2166. Nada más tenemos este, que es uno. Y el siguiente pues, de 2500, pues es solamente uno. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos los 20 datos. ¿Sí? Bueno, la frecuencia acumulada y todas estas se calculan a partir de la frecuencia absoluta. ¿Cómo se hace eso? Pues igual que lo hicimos la vez pasada. La frecuencia acumulada pues, es simplemente sumar estos, ¿no? Entonces, este lo voy a sumar. Este va a ser igual a este más este. Y así voy a jalar la fórmula y me da 20. La frecuencia relativa, acuérdense, es igual a dividir este entre el total de datos. Cada frecuencia entre el total de datos. Entonces, voy a fijar el valor del total de datos y entonces para poder jalar la fórmula. Ok, ya tengo la fórmula, me da 1, está bien, estoy tomando en cuenta todos los datos. Voy a hacer lo mismo para acumular que hicimos en la frecuencia acumulada. Entonces, voy a hacer lo mismo.
Voy a tomar este, ok, perfecto, y voy a jalar la fórmula. Listo. ¿Alguna duda cómo se construyó la tabla de frecuencias para datos agrupados? Si hay dudas de una vez, porque ustedes lo van a tener que hacer. Yo tengo duda en lo último, en la frecuencia relativa acumulada. No sé Ajá. si pueden volver a explicarlo. Es que se traba mi compu, discúlpeme. No, no te preocupes, claro. Mira, vamos a borrarla, ¿no? Vamos a borrarla. Bueno, primero déjame admitir aquí. Vamos a borrar estos datos y ya tenemos. Entonces, la frecuencia relativa acumulada le hacemos igualito el mismo procedimiento que hicimos con la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues sumar, vamos a primero se copia porque no tenemos con quién sumarlo, pero este sí. Entonces, lo vamos a sumar con el anterior más la frecuencia que corresponde a ese intervalo. ¿Sale? Y lo mismo hacemos en la que sigue. El anterior, que es este de aquí, punto 55, más la frecuencia que corresponde al intervalo, la frecuencia relativa que corresponde al intervalo. Y así le hacemos en cada uno de ellos. ¿Sí quedó claro, María? Ok, sí, Listo, todo sí. bien. Gracias. Perfecto. Entonces ya quedamos. Ya tenemos toda la tabla de frecuencias para datos agrupados. Acuérdense que estamos agrupando datos en rangos, ¿no? Estos rangos se les llama intervalos de clase. ¿Por qué? Porque me conviene, por ejemplo, cuando son datos como gasto, como edades o algún otro tipo de gasto, me conviene agrupar, ¿no? Me conviene agrupar que ver los datos por separado. Entonces, por ejemplo, en un rango de 500 de gasto promedio al mes, pues entre 500 y 833 pesos gastan 5 personas, ¿no? Entre 833 y 1166 pesos al mes gastan 6 personas y así vamos viendo, ¿no? De tal manera que los gastos que ya son más altos, que son de 2,000 pesos al mes o de 2,500, en un rango entre 2,166 y 2,500 pesos, pues ya solamente gasta una persona, ¿no? Gasto promedio al mes. Entonces, de esta manera, pues me hace más fácil ver las cosas, ¿ok? Bueno. Esto que está aquí es nada más simplemente para construir fácilmente las gráficas, ¿no? Esta gráfica pues, la construí a partir de estos datos. Estos datos no son otra cosa más que la copia de esto. Si lo vemos aquí, pues estamos viendo que es la copia de ese, ¿ok? Lo mismo el de abajo, ¿no? Es la copia del que está aquí arriba de la frecuencia relativa y listo. ¿Vale? Estas tablitas para hacerlos, para que sea más fácil obtener gráficas directamente, ¿no? Y ya se acuerda, es la misma gráfica que el mismo procedimiento para obtener gráficas que hicimos en la clase pasada. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿qué nos hace falta obtener? Bueno, ya obtuvimos el punto medio. Ahora, vamos a obtener, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda de este procedimiento para que pasemos a lo que es el cálculo de la desviación estándar y de la varianza? O sea, lo que serían medidas de dispersión y qué significa cada una de ellas. Y también las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media, la mediana y la moda. Ahorita explico qué son cada una de ellas, qué representan. ¿Hay alguna duda?
de este procedimiento? No, ninguna. Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, a los que entraron ahorita, les pido por favor que participen en el chat porque ahí es donde tomo, de ahí es de donde tomo la, ¿cómo se llama? La asistencia. Bueno, ahora vamos a calcular lo que es la mediana. La mediana, ¿sí? Es esta, es el promedio, es la suma de todos los datos divididos entre el total de datos. ¿Ok? También lo podemos obtener por fórmula, ¿no? Y entonces, en este caso lo vamos a hacer por la media, ¿no? Que sería estos datos que están aquí, que sería el punto medio dividido entre el número de datos. Ahora, la media, por eso calculamos el punto medio. La media se saca de los puntos medios de cada uno de los intervalos de clase. Esta media que vamos a obtener, pues es la media aproximada, porque no, acuérdense que estamos agrupando datos y por lo tanto, pues las cantidades que que puede haber, las frecuencias que puede haber en cada intervalo, pues varían. Por lo tanto, la media va a ser aproximada, igual que la mediana, igual que que la moda. ¿Ok? Bueno, entonces, el siguiente dato es la mediana. La mediana es el valor que cae exactamente a la mitad del conjunto de datos. Entonces, aquí debe de estar, ¿no? Otra vez lo hacemos sobre el punto medio. ¿Dónde cae el valor de la mediana? Pues cae aquí donde está esta raya. ¿Cómo se calcula? Se calcula sumando el valor de en este caso anterior, ¿no? Que es 1333.33, se suma al valor de 1666.67, que es el valor posterior, se suma y se divide entre 2. ¿Ok? Y entonces me da la mediana, que es lo que hice, ¿no? Sumo el anterior, de donde está la mediana, lo sumo con el valor posterior a donde está la mediana, ¿sí? Y lo divido entre 2. ¿Ok? Si yo hubiera tenido, por ejemplo, en lugar de 6 intervalos de clase y hubiera tenido solamente 5, entonces la mediana sería exactamente este, el que está en el intervalo 3, el punto medio del intervalo 3, si es que solamente hubiera tenido 5 intervalos de clase. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Queda claro eso, jóvenes? Muy bien. En este Perfecto. caso, el intervalo medio, donde fueran 5 intervalos, se pasa el número completo, total, así tal cual está, el Sí, uno sí, punto haz de cuenta que no tomemos en cuenta el intervalo 6 y solamente tuviéramos estos 5 intervalos. Entonces, el punto medio, ¿no? O sea, la mediana caería exactamente en este valor. Por lo tanto, la mediana sería igual a 1333.33. Ok, gracias. Sí. Bueno, en un momentito más, ahorita que les diga, déjenme nada más. eh, vamos a, les voy a pasar la liga a donde nos vamos a pasar, que es la misma.
pero de todas maneras se las paso por el chat. Ahorita les digo en qué momento nos pasamos. ¿En qué momento nos pasamos a la? Déjenme pasar a la. Voy a dejar tantito de. Aquí está el chat. Aquí les dejo la liga a donde nos vamos a pasar. En un momentito acuérdense, por la restricción. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos aquí. Y entonces, pues ya tenemos nuestra mediana. Ahora, la media, ¿cuál es? Perdón, ahora la moda. La moda, acuérdense que es el valor que más ¿cómo se llama? El valor que más, aquí lo tengo mal, por cierto. Vamos a calcular la moda. El valor que más se repite, ¿no? El valor que más se repite eh, de un conjunto de datos. ¿Cuál es el valor que más se repite en este conjunto de datos? En este conjunto de datos. ¿Quién me dice cuál es el valor que más se repite en este conjunto de datos? En este. El intervalo ver. 2. En el intervalo número 2, exactamente. Sí, porque acuérdense, tenemos la frecuencia. La mayor frecuencia, pues es el mayor número de repeticiones. Por lo tanto, la moda aproximada es 1000. ¿Ok? Aquí es 1000. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Bueno. Ahora bien, ¿qué me representa? Nada más ya para terminar con la media, mediana y moda. ¿Qué representa la media? Pues es el promedio, ¿no? Estamos sacando el promedio del conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos? Pues es el punto medio de los intervalos de clase. Por eso es una media aproximada. La mediana aproximada, pues es el valor que cae exactamente en medio del conjunto de datos. ¿Cuál es en este caso el conjunto de datos? Pues los valores del punto medio. Ya lo calculamos, cae exactamente donde está esta raya. El valor, ahora la moda, ¿qué me representa? Pues el valor que más se repite en el conjunto de datos, ¿no? Ahora, la moda es particularmente importante cuando estamos haciendo una campaña porque es donde se me generan patrones, ¿no? Ahí me puede estar indicando, por ejemplo, preferencias. Pues si es un valor que más se repite, pues significa de alguna manera un patrón que se está presentando en esa muestra. Y por lo tanto podría ser un comportamiento que se esté llevando a cabo en la población. Por eso son importantes las medidas de tendencia central. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular lo que son las medidas de dispersión. ¿Cuáles son normalmente las más utilizadas, las medidas de dispersión? Bueno, nos vamos a pasar ya a la siguiente liga. Voy a dejar de compartir. ¿Ok? Y nos vemos en la siguiente liga, por favor.